Hola a todos y todas, ya estamos otra vez aquí después de, pues pasaron un par de semanas, ¿no? Como dos, tres. Ya estamos aquí, ya esta me creció esta cana voladora, ya se para sola, ya está grande. Ya estamos aquí otra vez transmitiendo desde el planeta Tierra. Yo soy Marcia Yo soy Mariana. y bueno, pues esta vez no estamos en el mismo lugar físicamente, pero con la magia de la tecnología nos pudimos conectar para seguir adelante con el siguiente episodio de nuestro querido podcast. Y bueno, pues la semana pasada, bueno, no fue la semana pasada, la sesión pasada estuvimos con la terapeuta y más, Lila Bach, que nos compartió pues su sabiduría, nos compartió también algunos ejercicios, herramientas y estuvimos hablando acerca de la muerte del ego. También ella nos compartió muchos ejercicios y sus puntos de vista acerca de desidentificarnos del ego y estuvimos hablando sobre esta identificación que tenemos con una serie de cosas y programaciones que desde que nacimos se nos fueron inculcando y también unas pues las fuimos copiando, fuimos imitando, les fuimos ahí metiendo de nuestra cucharada, pero también una vez que descubrimos que todas estas cosas no eran realmente quién nosotros somos, pues empezó la pregunta, ¿y entonces quiénes somos? Pues en este sentido, nos gustaría seguir hablando sobre qué pasa o qué pasó en nuestro caso personal una vez que empezamos este proceso de desidentificación y por lo tanto pues de rediseñar este personaje y qué características queríamos tener, ¿no? Es casi casi como hacer una nueva vida. Y bueno, en los primeros capítulos ya hablamos un poco acerca de este proceso que nos hizo ir hacia adentro, que nos llevó a la introspección y que se le llama mucho en la espiritualidad la noche oscura del alma, que es este proceso en el que alguna circunstancia de la vida nos lleva a una crisis existencial en donde ya no sabemos qué sentido tiene lo que hacemos, todo lo que hemos dedicado de tiempo a construir un yo, un estilo de vida, unos hábitos, nosotros lo llamamos el loop. Y entonces llega este momento en el que deja de tener sentido para nosotros y eso nos lleva como a un viaje interior, una asomadita a nosotros mismos. Ese nombre es bastante dramático, pero yo creo que no le queda grande a esa experiencia en donde empiezas a cuestionar todo. Y es como la película de Matrix cuando pues el personaje principal está buscando ahí en la deep web porque es como que siente que algo lo está llamando hasta que llega este momento en donde pues se topa con la persona que estaba buscando y le dice pues tú puedes tomarte la pildorita roja o la pildorita azul. Y algunos de nosotros decidimos tomar la pildorita. Siempre se me olvida cuál es la roja y cuál es la azul. ¿Tú sabes cuál es cuál? No, la verdad no. Cualquiera que sea, una era de algo y otra era de otra cosa. Ah, sabias palabras. Otra era como como la verdad y otra era olvidémonos de todo esto. ¿No? Ajá, y regresaba como a su... Y vuelve a tu a su- habitual día a día programación. Híjole, ¿quién se está conectando ahí? ¿Quién? Lila. Se me hace que se está conectando para escucharnos, pero se me hace que... No, pues adelante, ¿no? O sea, si quiere, Lila. si la Lila quiere participar A ver si quiere, a ver si quiere. o solo escuchar lo que quiera, lo que quiera. Lila, ¿estás por ahí? Ya vimos que te conectaste. Sí, aquí ando en pijamada, pero aquí estoy. ¿Te gustaría platicar un ratito con nosotras aprovechando que estás aquí conectada? Ah, pues sí, si quieren, sí, nomás que no estoy nada visible, qué pena. O así de plano O como solo esté. tu voz o como estés, como tú Como quieras. cualquiera de las dos está bien. Bueno, ahorita, como estoy ahora sí que desayunando y viéndolas, primero con pura voz y luego al rato ya me Órale. pongo la cámara. Órale, buenísimo. Pues justo Va. estábamos hablando de la plática que tuvimos contigo en los últimos dos episodios y también estábamos recapitulando un poco hace ya más episodios hablamos sobre esta crisis existencial y tomarte la pildorita y hablamos sobre la alegoría de la película de Matrix, ¿no?
Y estábamos comentando que en la espiritualidad se le llama la noche oscura del alma, es muy común llamarle así a este momento en el que empiezas a cuestionar el sentido de todo y como que te vas a este lugar así dark para adentro. Ya después de eso pues viene lo que hemos platicado sobre la muerte del ego y la desidentificación. Vean los episodios anteriores porque Lila nos regala unas herramientas muy bonitas. Y el día de hoy nuestra intención es compartir sobre esto que en el viaje del héroe llaman la etapa del ermitaño, que para mí es esta etapa en donde ya después de que entraste en crisis y dijiste, ¿qué es esto? ¿Y yo quién soy? Y nada existe. Y ya entraste como en el agujero en el rabbit hole, como que ya entras en esta etapa en donde te vas a tu cuevita, pero ya más como a rediseñar y como a reflexionar y también como a tomarte ese tiempo para acomodar todas estas cosas que salieron en este proceso. Entonces de eso se va a tratar un poco el capítulo de hoy y pues yo quería empezar porque Mariana nos cuente su experiencia en este sentido, en tanto en cuál fue tu noche oscura del alma exactamente, si puedes como ponerle, identificarla por ahí un poco, y también pues cómo fue tu etapa del ermitaño. ¿Qué cosas hiciste? ¿Cuáles fueron tus elecciones a la hora de rediseñar a la nueva Mariana? Que claro, siempre podemos seguir rediseñando, pero esto es como el gran rediseño que ocurrió en esta etapa importante, ¿no? Ahorita que estabas diciendo como cuándo fue ese momento para mí, estaba como que recordando que en diferentes momentos de mi vida ya más grande, tuve como esos hints de, es por aquí, ¿no? O sea, como que muévete de ahí. O sea, como que sí hubo ciertos episodios en mi vida importantes, que uno fue cuando estuve viviendo en Monterrey, que me fui por primera vez sola, de estar en una casa donde pues había mucho control, mucho cuidado de mí, ¿no? Y como que no me dejaban hacer tanto, entonces salí y fue reventarme a lo loco y no tener conciencia como de los peligros ni de no, solo era, o sea, vivir al máximo, me sentí invencible. em, y ahí tuve algún episodio fuerte, ¿no? De ahí un tripsillo, que más adelante tal vez saldrá. Y ahí fue como mi primer, ay, aquí no me siento bien, aquí no estoy bien, me siento sola, tengo miedo, o sea, de verdad, de no poder dormir. También terminó una relación de la par con ese episodio que tuve. em, y ahí fue como que fue un momento donde fue un primer golpe, ¿no? Como un primer acercamiento de esa noche oscura. Pero de ahí, pues ya me fui de Monterrey, regresé, me fui a la Ciudad de México y seguí con mi vida habitual. O sea, sí cambiaron algunas cosas, pero casi me quedé igual. Y, y ya más adelante, ya estando viviendo en la ciudad, esto fue acercándose la pandemia, em, pues igual, o sea, yo pues en la fiesta, esto y el otro. em, Hábitos malos, ¿no? Cero conciencia, vivir así, pues al día, ¿no? Lo que se presenta, que eso no está mal vivir al día y en el presente, pero sin estar consciente de mí, de lo que yo hacía y de mis decisiones y etcétera, ¿no? Em, de mis acciones. Y ahí llegó otra oleada, ¿no? Que fue eh, cuando mis hermanos me presentan como el veganismo, porque ese también fue como un punto importante. Y me empiezan a hablar de todo esto de que es que, güey, todo lo hicieron y el sistema, o sea, yo nunca me había preguntado esas cosas, realmente, o sea, no era algo que me interesara, no sé, no se me había pasado por la cabeza. Entonces cuando me empezaron a hablar digo, ellos se fueron por el lado del veganismo, que es un tema aparte, pero pues me empezaron a contar todo esto de los Illuminatis y los Anunnakis y la chingada y los aliens y
los bancos, el dinero, cómo se manejan, los poderes, bla, bla, la oscuridad, la sombra, cómo nos llevan. Entonces, em, ahí me empezó como a sacudir un poco el tema, ¿no? Como que dije, ay, güey, y me empecé a preguntar, entonces yo me empecé como a clavar un poco, ¿no? Con esa parte, pero no era nada mío, ¿no? O sea, que al final, bueno, ahorita digo algo. Em, entonces me empecé a clavar con eso y eso fue como otro hint como de, nada es lo que parece. No, fue un acercamiento como a quererme preguntar, ok, pero era muy externo todo, ¿no? Y yo seguía igual, todo igual. Ya ahora sí, cuando llega la pandemia, que yo estaba en una relación tóxica, o sea, yo recuerdo perfectamente el sentir, bueno, para empezar me enfermaba súper seguido, me daban así como muchas enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? De garganta, en esa etapa me dio como una especie de pulmonía, neumonía, no me acuerdo qué fue. Y, o sea, se estaba expresando como una tristeza, ¿no? Como profunda, como un vacío, como, o sea, fue una serie de varias cosas que me pasaron y esa relación tenía bastante que ver. Y de ahí, eh, como que decidí, o sea, empecé a sentirme muy incómoda tanto en la relación como lo que yo estaba haciendo en mi día a día. Yo recuerdo estar caminando en la calle y decir, ¿qué es esto? O sea, como vacía, como un robot, como, por qué esto? O sea, lo mismo de siempre, este sentir, esta carga, o sea, de ir caminando y como que ver que todo pasa, pero nada pasa, o sea, una sensación muy extraña y no sabía ponerla en palabras. Y no sé, a mí en lo personal, y creo que muchos expresan lo mismo, cuando llega la pandemia, pues fue como, ok, el ya meterme a mí, ¿no? Como ver hacia mí, ya no hacia afuera, ya no hacia otros, ¿qué está pasando aquí? Porque ya eran varias cosas que no hacían sentido y que yo no me sentía plena, como ya lo hemos hablado en otros episodios, que a pesar de tenerlo todo, ¿no? Y ser muy bendecida de muchas cosas y personas y oportunidades, etcétera, pues no sentir esa expansión, ese cariño, ese agradecimiento de no sentir, ¿no? O sea, literal de no sentir. Entonces comencé como te digo, fueron varios episodios que me llevaron a donde ya reconocí, no tuve que tocar un fondo así, o sea, la verdad no tuve ese como, pues no, o sea, no diría que tuve que tocar fondo tampoco. Hubo varias situaciones ahí que pudieron estar cerca de eso, pero se me fue llevando como, pues sí, como que en mi camino así se fue presentando, ¿no? Y para cada quien es diferente. Y cuando una vez reconocí ese sentir de vacío, dije, ok, algo tiene que cambiar. O sea, ya no puedo seguir siendo la misma persona. Y primero comencé, bueno, alto. ¿Cuál era la siguiente pregunta? ¡Alto! No, pues no es tanto una pregunta, ¿no? Sino como, bueno, ya que ya habíamos platicado incluso de esta parte en la que cuestionabas la misma arquitectura de la realidad Sí, y he escuchado de otras personas que llegaron a caer incluso en solipsismo, ¿no? Que es cuando uno piensa que nadie existe más que uno y todo es un producto de su imaginación. Y esto se puede poner muy, ah, pues se sí. puede acentuar mucho. Después de esta parte que ya le hemos platicado un poquito, me gustaría saber cómo fue tu etapa, lo que llaman la etapa del ermitaño, que bueno, no sé si, supongo que no para todos es igual, Ok, pero es esta etapa en la que un poquito como que te alejas del mundo, en lo que acomodas todas estas cosas y tomas también algunas decisiones como para rediseñar de qué forma vas a volver a salir al mundo. claro. Uno Sí. piensa que no va a volver a salir, pero, pero terminamos por salir. Ok, sí, llegué justo a ese punto, ¿no? En la pandemia, eh, y de alguna manera pues se alineó con la realidad de afuera, entonces fue métete a tu casa y para mí fue métete a tu casa, ¿no? Y
yo siempre he sido muy social, siempre antes era una cosa tremenda, o sea, de verdad, no podía estar sola, quería estar siempre con amigos y está padre, ¿no? O sea, pero creo que tiene que haber un balance. Ahora disfruto más estar sola. Pero antes era de nunca estar en mi casa y si estaba en mi casa había gente y siempre buscar cómo salir y siempre estar como estimulada. em, entonces, no me volví así como en un 100% ermitaña, pero sí bajé mucho mi ritmo, mucho, mucho, de no nada más de ver a gente, de hablar con gente, mensajearme con personas, ver a personas. O sea, sí bajó mucho el ritmo y la situación de la pandemia ayudó a eso. Honestamente, cuando estaba ahí, nunca lo tripié como, ah, estoy en mi momento ermitaño, ¿no? O sea, creo que no lo piensas, o tal vez sí. Más bien fue un proceso por el que tuve que pasar y al empezar no sé, yo empecé como, quiero leer más de espiritualidad, de cosas, de qué, o sea, no sé, como que no sabía a quién acudir, quiero empezar a hacer yoga y empezar a mover mi cuerpo y quiero empezar a comer bien, ahí entré en el veganismo, bueno, un poco antes ya estaba medio entrando, pero ahí fue como donde más. Empecé a comer vegano y sano y no sé qué. Y esa es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, como que muchos empiezan por ahí y por esas cosas, ¿no? Como que es un librito básico de vegetarianismo, yoga, ¿no? Como que está muy, como que ya es no sé cómo decirlo, ya es un basic así notebook de lo que hay que hacer cuando necesitas, pero en realidad eso solo son prácticas, pues que sí ayudan, pero no es eso, no es eso. Sabes que creo que hay una diferencia entre empezar a hacer yoga como por seguir el trend, ¿no? Y traer tus pantalones de Lululemon y subir tus Sí, selfies haciendo yoga y todo eso, que más bien sea como este llamado un poco a hacerte menos pesado, ¿no? Y como, no sé, o sea, ahorita que estabas hablando pensaba cómo hay esa vocecita, que no es la voz, que eso lo aprendí con Lila, que hay una diferencia entre la voz de la mente, de lo que ella llama la radio mental, y esa otra voz que viene como desde la sí, conciencia, como desde el ser más profundo. Y esa total. vocecita, yo he aprendido con el tiempo que es una voz, una vez en una meditación me llegó esta frase que era como, Dios habla muy bajito. Y entonces creo que entendí que eso significaba que esa voz que no es la voz del locutor mental, solamente se puede escuchar si hacemos un silencio, que no nada más es un silencio físico, sino como una limpieza de otros ruidos que hay, como una alimentación muy pesada o con alimentos muy procesados, un consumo de medios de comunicación que tengan unos contenidos muy pesados y andar clavados en dónde está la guerra o andar clavados en a Exacto. quién abusaron aquí y allá. Claro. Y es un silencio que como que te va pidiendo esa vocecita de la que hablabas que muchas veces la callamos y nos quiere empezar a hablar y nos da una como ansiedad y decimos, ay, le voy a hablar a mi amiga porque estoy aburrida. Pero en realidad ese aburrimiento, por lo menos en mi caso, siento que muchas veces era como un miedo y un intento de escapar de esa vocecita, ¿no? O sea, cuando dije Dios no quise decir una connotación religiosa porque yo no soy religiosa, sino esa conciencia que uno sabe que, como tú dijiste, ¿no? Como salte de ahí, como mira, es por aquí. Y creo que, nada, se me hizo importante como comentar que es diferente cuando hacemos estas prácticas dependiendo de desde dónde las estamos haciendo. Claro, Y a claro. lo mejor en tu caso fue un poco, sí, con la influencia de tus hermanos y todo, pero sí fue como un llamado un poquito más orgánico, tal vez, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo no sabía pues nada de eso, entonces como que mi cuñada hacía yoga, o sea, todo fue muy cercano, entonces dije, a ver, o sea, voy a empezar por aquí, o sea, quise empezar con lo más cercano, con lo más fácil, ¿no? Con la primera capa, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Que es como una cebollita y vas de capa en capa y la primera capa pues era la alimentación
en esos aspectos, ¿no? De la comida, del ejercicio, de lo que consumía. O sea, yo era de ver películas de miedo y de que matan y que los narcos y cosas así. Nunca he sido de ser muy de, o sea, de ver películas seguido, pero cuando veía me gustaban esas, ¿no? Y empecé a quitar. Ahora están muy de moda como los documentales de True Crime, ¿no? Y como de el caso de que quién sabe qué, que asesinó a toda la familia y Ajá, ajá. hay mucho de eso ahorita. Pero bueno, sigue, ya no te interrumpo más. No, entonces ya llegué a pues a ese punto de cambiar en general mis hábitos y como que primero empecé por ahí porque para mí era lo más conocido, ¿no? O sea, de emociones, de patrones, de programaciones propias, no tenía idea, ¿no? O sea, eso ya era como más profundo todavía, pero sí sabía que mis hábitos no estaban bien, que mi cuerpo no estaba bien, que no me estaba sintiendo bien, que no me estaba sintiendo plena, feliz, que mi mente no, que no estaba en paz, etcétera, ¿no? Entonces, que las relaciones que había tenido en el pasado, pues todas eran la misma cosa, ¿no? O sea, la toxicidad y los celos y las mismas relaciones de novela que te enseñan que así debe de ser, ¿no? Pero yo no entendía nada más que eso, más que lo que poquito que conocía, ¿no? Y entonces ya de ahí empecé a hacer estas nuevas prácticas y empezar a probar cosas diferentes, o sea, de que empecé a hacer bici en la montaña con mi hermano y irme a caminar, ahí descubrí que me encantaba hacer hikings, ¿no? Senderismo y todo eso, ahí lo descubrí porque nunca lo había hecho antes realmente y ahí fue como que ¿no? Cuando estaba ahí en el bosquecillo y sentía el miedo y que un güey me iba a salir y, o sea, sabes, como que era emocionante, a la vez era aterrador porque pues nunca lo había hecho y yo vengo trabajando mucho los miedos, entonces ahí me di cuenta que encontraba ciertas respuestas como cuando iba al senderismo. Fue muy interesante, fue una buena medicina. Y nada, em, empecé por ahí y cuando estuve en eso llegó mi pareja pasada y cambió, o sea, fue como una pieza que ayudó a ese como engranaje de lo que yo estaba haciendo, o sea, como que engranaron ciertas piezas. Un saludo a la pareja pasada, Un saludo a la que pareja la pasada, queremos mucho. que la queremos, que se le agradece todo lo que me enseñó y me apoyó, porque realmente yo estaba en esa búsqueda y como que cuando ella llegó como, pues ella ya traía ciertas prácticas, ciertas cosas, ¿no? Ya complementó, ¿no? Digamos, y yo a ella en ciertos sentidos y me ayudó a sentirme acompañada en ese proceso porque realmente, pues aquí en mi casa, pues empecé a ser la loquita, ¿no? Ante mis papás, gracias a la que pareja pasada me encantó. Es que Eso va sí. para todas las parejas pasadas de todo el mundo. Gracias a todas esas parejas pasadas que por algo están en el pasado, pero pues sin ellas no estaríamos aquí, ¿no? En ciertas cosas. Gracias a todos. Y ella me ayudó mucho como a ir de la mano con estas prácticas y a conocer un poquito más, o sea, como que ella me ayudó a ir un poquito más profundo. Yo, como te digo, no sabía para dónde ir, no me enseñaron en mi casa, no tenía ni mis amigos como cercanía de hacia dónde, ¿no? Hacia dónde puedo estar bien, ¿cómo le hago, ¿no? ¿Qué hago? ¿Tengo que ir a terapia? O sea, ¿qué necesito? Y ella me ayudó mucho y me dejó muchas herramientas que hoy por hoy sigo haciendo. Y fue una etapa que sí estuve de ermitaña, no tanto como tú, que ya nos contarás, pero más bien fue, vamos a quitarnos todo el ruido que hemos tenido por tanto tiempo, que no me está dejando ver más allá y fui quitando, ¿no? Fui quitándome como esas larvitas poco a poco. Y eso empezó a dar claridad a mi vida también, o sea, de verdad cuando empecé a hacer esos movimientos de tener 1 millón de amigos, tenía 5, ¿no? Y se vieron, o sea, no, fue un cambio radical en mi realidad, que ahorita supongo que iremos a eso, todavía no, pero más o menos ese fue el proceso para mí y aún, ¿no? O sea, aún sigo integrando, aún seguimos trabajando, aún se siguen descubriendo cosas, limpiando cosas, sanando cosas, encontrando cosas, es un sinfín. Pero para mí fue bastante leve, o sea, creo que no me fue así
no me dio la vida unos golpes muy duros, afortunadamente. Y fue poco a poco, fue gradual, fue a mis tiempos, fue suavecito, siempre estuve acompañada y nada, creo que así fue la cosa para mí. Ahora, cuéntanos tú que lo tuyo está más interesante en ese sentido. No, pues no, o sea, yo creo que cada quien tiene su película, y como dice Lila, y todas son interesantes a su manera. Para mí fue un proceso súper duro, porque yo tenía una relación que la verdad fue muy bonita, pero era muy codependiente. Entonces, cuando mi pareja me dijo, ahí te ves, y así va a ser, o sea, no va a haber de que cortamos y volvemos, ya sabes. Cuando Sí, ya sí. me dijo, bye, para mí fue durísimo, durísimo. Fue una etapa muy solitaria para mí porque más o menos en ese mismo inter, o sea, de hecho no me acordaba de esto, ahorita me está llegando. ¿Qué te gusta? O sea, al mismo tiempo, digamos, que pasó eso, se murió la pareja de mi mamá. O sea, el que en ese momento era su pareja, después de que falleció mi papá, se murió. Y entonces yo estaba pasando por este duelo durísimo y ella también. Entonces yo no, o sea, no podía apoyarla porque estaba lidiando con un duelo muy fuerte y tampoco sentía como ir a buscarla para que me apoyara, porque yo sabía que ella pues no estaba como tampoco en esas condiciones, ¿no? Y bueno, no lo había pensado así hasta ahora, pero supongo que tuvo un propósito, que fuera como de esa forma en la que ni ella para acá, ni yo para allá, ni, o sea, como que cada una estaba viviendo su propio duelo, duelos muy distintos, porque pues la muerte y una ruptura, por más profunda que sea la relación, pues son diferentes. A su manera tienen sus retos y yo entré en una cosa muy extraña porque mi cuerpo empezó a rechazar todas las cosas que yo hacía para escapar, al grado de que no podía tomarme una cerveza porque me daba así muchísima ansiedad, no podía tomar café ni siquiera. Y entonces era un punto en el que yo me sentía muy sola, pero al mismo tiempo no quería ver a nadie, porque no quería hacerme la feliz, ¿no? Yo soy una persona como muy alegre y todo el mundo también me tiene ese concepto, entonces como que yo no tenía ganas de ser esa persona y no quería ver a nadie, ni quería que me dijeran, ay, pobrecita, o sea, no tenía ganas de nada. Entonces fue inevitable, o sea, como que un poco mi mismo ser y la situación me obligó a estar sola aquí en el depa y pues sí daba mis clases y todo, pero era mucho el tiempo que yo pasaba así como, me No, salía a caminar, me acuerdo que salía a caminar, me despertaba a las 8 de la mañana, me ponía unos shorts y me iba a caminar, no sé, 3 horas. O sea, caminaba a la Condesa y luego a la Roma y luego de regreso y a la del Valle. O sea, hacía unas caminatas locas, todos los días. Después regresaba, pues comía algo ahí y otra vez me salía. Y entonces en ese inter, un poco siento que buscando una respuesta y un poco también para distraerme de tanto silencio, empecé a escuchar podcasts y qué oso, empecé a buscar podcasts así de que, ¿cómo superar a mi ex? Eso me empezaron a salir como cosas en Spotify. Me acuerdo que me salió este podcast de Se Regalan Dudas, que es un podcast muy popular. Y hubo un par de capítulos que como que me gustó escuchar. Y después me empezaron a salir audiolibros. Me empezó a salir El Poder de la Hora y me lo aventé como claro, 3 veces. muy bueno. Me salió el de de que es el de Brian Weiss, que hipnotiza y hace regresiones y muchas vidas, muchos maestros. Ah, sí, sí. Y también lo escuché, lo tuve que escuchar varias veces porque pues era mucha información y cuando Era estás muy... en audiolibro, pues pasa el pájaro y ya te perdiste. Y es un poquito información más densilla para lo que... Exacto. Que además yo no conocía nada de esa información. Esos dos libros, qué chistoso que se te Ajá, aparecen, ¿no? Son a libros mí súper también. famosos que siempre han estado ahí, que todo el mundo te los cacarea, pero, o sea, así me salió en el Spotify, en audiolibro, o sea, ni siquiera lo tuve que pedir ni averiguar, o sea, me llegó y yo le puse play y como que empecé a seguir esas pequeñas, ahora en retrospectiva me parece que fueron como, como velitas en el camino, que mi yo del futuro me estaba como poniendo por ahí, ¿no? En ese momento no se ve así, en ese momento es horrible, ¿no? A mí se me apareció el de, no sé qué, de que para Don't Give a Fuck, ¿cómo se llama?
Había uno para que no te importe nada, o sea, se llama así, así como que te valga madres todo. O sea, ese es como Ah, el... no, no, ese no lo conozco. Bueno, me lo dio Mariela, pero eso fue antes de la pandemia. Y lo Ok. leí y como que ahí empezó y ya después, o sea, me acuerdo que el primer libro que leí fue el de Miguel, El de los cuatro acuerdos. el de los cuatro acuerdos. Curiosamente, creo que esa ex tóxica ya no andábamos, pero me mandó como un paquete de libros de él y eran como la serie así de que tenías que leer primero el de los cuatro acuerdos y luego el de la maestría del amor y luego los cinco acuerdos o algo así. Ese, el del sutil arte de que todo te importa No, un hombre, yo las carajo. he leído. Ahorita la vamos a desmutear. Ahorita que termine de desayunar, Pero la sí, vamos a interrogar. curiosamente van saliendo esos libritos y sí, después salió El poder de la hora, o sea, justo, me pasó muy parecido también. Y yo nunca había tomado terapia. Yo creo que en México, también en las generaciones de nuestros padres, hay un estigma muy grande en cuanto a la terapia, ¿no? Y el acompañamiento psicológico, como si fuera como un rendirse, ¿no? Y como un admitir que Y no estás nada de más, acuerdo. no nada más de Pero los padres. yo me acuerdo que una vez no me aguanté, yo estaba en contacto cero y todas esas cosas que recomendaban en los podcasts, ¿no? Ese era mi guía. Y un día le mandé un mensaje a mi ex y le puse, te extraño. Y me contestó, ¿has pensado en tomar terapia? Híjole, mamoncísima. Los comentarios son tajantes. Pero bueno, todo fue como tenía que ser y entonces, Un saludo, la queremos, gracias, claro, un saludo, gracias. la queremos mucho. Muchas gracias. Este, sí, qué chistoso que los mismos libros aquí en el chat nos está poniendo Lila. Yo estaba tan desesperada y entonces un par de amigas que también habían pasado por unas cosas muy duras con sus exes me recomendaron, no, mi terapeuta es buenísima, no sé qué, yo dije, ya, lo que sea, lo que sea. Y entonces me pasaron el contacto de Lila, que está aquí presente, pero al mismo tiempo que, o sea, o un poquito antes de que yo empecé a ir con Lila, más o menos al mismo tiempo, un amigo muy querido que yo tengo, que es así como un angelito, siempre se me aparece, de repente se desaparece un rato y luego se aparece. Él sabía que yo estaba en super crisis y como que estaba muy pendiente de mí y todo, y me mandó un video, que ya no me acuerdo qué video era, pero era del canal de la Bruja Filosófica. Y cuando vi ese video, algo se me despertó, o sea, me encantó y dije, esto es lo que yo, o sea, como te dije el otro día, como si me hubieran dado algo que yo siempre quise tener. Ya ni me acuerdo qué video era. Y entonces me metí a su canal y ya tenía una playlist que se llamaba Empieza aquí. Y empecé a ver video por video y hablaba tenía otra playlist después de esa que se llamaba Empieza aquí, que hablaba que se llamaba Cómo sanar. Entonces daba recomendaciones. Bueno, me fui a comprar un cuaderno. No es cierto. El otro día ya me di cuenta, es un cuaderno que me dejó mi ex. Bueno, lo empecé o sea, me compré mis plumas de colores y empecé a tomar apuntes. Empecé a tomar apuntes y apuntes. Y tenía que ver con algo así como muy, como tú dices, la punta del iceberg en cuanto a la sanación, mente, cuerpo y la palabra mágica, espíritu, ¿no? Que yo decía, pues, o sea, sí, como que me entiendo, pero no tanto. Me empecé a meter a los videos y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que qué es un chakra? Y entonces explicaba, ¿y qué es el ego? Y entonces yo me empecé a clavar muchísimo. Un saludo también para la bruja filosófica, que su forma de explicar fue una bendición. Para Me mí en ese tengo, momento era, ¿eh? me tengo que aventar todos esos videos porque No cualquiera los aguanta, es una información espesa y son largos y el canal tiene 1000 videos, pero yo no me los podía dejar de devorar. Y entonces empecé también a trabajar con Lila y eso todo fue durante mi etapa ermitaña. Entonces yo no hacía nada más que ver los videos, tomar apuntes, una vez cada 2 semanas veía a Lila y empecé a ir al gimnasio también. Yo no hacía yoga, pero empecé a ir al gimnasio. Como que se me quitó el hambre y empecé a comer puras así de que claras de huevo con calabazas, que no es una muy buena alimentación, pero sí me alejé pues de la cerveza, me alejé del azúcar y como de los alimentos que me alteraban, como que también hice esa limpieza un poco súper necesaria. intuitivamente, ¿sabes? O sea, no es, o sea, incluso ya después de conocerte a ti, me late como los platillos veganos están ricos, pero nunca lo tomé como un ismo,
como que nunca me ha gustado casarme con los ismos. Y bueno, fue una etapa muy dura, pero fue muy bonita porque era como si hubiera tenido unas vacaciones del mundo. Fue como mi propia pandemia. Y entonces yo estuve recogiendo cosas y me agarró la loquera, me hice hoyos en las orejas, me pinté las uñas de negro, o sea, yo nunca había pintado ni uñas tenía, ya no me las muerdo, ahora ya tengo uñas. Y ahí fue donde empecé como a rediseñar, ¿no? Voy a cambiar estos hábitos por estos otros y empecé un poco a dejar fluir, tampoco lo hice tan intencional, sí con una cierta claridad, pero no tan estructuradamente, pero sí empecé a alimentar a la yo que quería manifestar y también dejé de darle alimento a la yo que ya no tenía ganas de seguir sosteniendo. Entonces, pues, bueno, eso es por una parte, ¿no? Yo creo que hay muchas personas ahorita que están, sobre todo ahorita que está tan fuerte todo, Sí, que están pasando por una crisis de estas, o que incluso están ahorita mismo en su etapa ermitaña. Y pues también la intención de este podcast, este canal, es acompañarlos un poquito y que veamos que no estamos solos y que a cada quien se le presenta de manera distinta, porque a veces pensamos en el despertar de conciencia o el despertar espiritual como algo que te tienes que rapar y te vas al Tíbet y no sé, tienes que meditar 2 horas todos los días. Pues son herramientas, pero creo que ya no es tan así, ya no está tan oculto para los super mega ultra iniciados y ya un poquito más personas empiezan a entrar en estos procesos y son procesos muy solitarios. Entonces, también la intención es poder darles así como un punto de vista más anecdótico y un poquito menos, como con esa terminología que luego es tan espesa y esta información que luego no es tan fácil de digerir. A mí me gustaría, no sé si Lila ya terminaste de desayunar, pero me gustaría que, aparecieras. ándale, que nos dieras pues un poquito cómo fue para ti, si tuviste tu etapa ermitaña o varias, o cómo has vivido estos procesos de los que hemos estado hablando. Sí, pues me encanta escucharlas porque me siento muy identificada. ¿Prendo el video o lo dejo así? Como tú Pues quieras. por mí, Ah, préndelo, para que te vea la gente, a para que ver, vea tu plasma, como diría el... Lee. Déjame nomás que me dice habilitarte. que, sí que está Ya puedes. deshabilitada. Ok, pues no, no estamos iluminadas ni nada, así que Solo por vamos a... dentro. Sí. Me Ahí ya. encanta ese espacio con el marco de la puerta redondo. Me encantan los marcos redondos. Ay, a mí también, los arcos. Y allá la iluminación ahí atrás. No, pues ahorita que las escuchaba, siento que me identifico pues con esa etapa del ermitaño, ¿no? Para mí también fueron como unos 2 años así, completitos. Cuando empecé lo que es la sanación, que dije yo ya, mi cuerpo no aguanta, mi mente no aguanta, o sea, era un breaking point, así, un punto de quiebre, básicamente, ¿no? Entonces era pues el aceptar ese punto de quiebre y el aceptar que no puedo ver a nadie. O sea, ahorita que Marsh decías, el no tengo ganas de nada. Wow, o sea, así me sentía yo, con ganas de nada. Y eso me asustó demasiado porque yo siempre tenía ganas de todo. Entonces es como algo fuerte de aceptar, como el inicio de eso, el inicio de esa etapa ermitaña. Y también pues no sé si lo dijeron con estas palabras, pero a mí me sonó como a pérdida de sentido. O sea, cuando yo estaba encerrada en esa ermitañez, nada tenía sentido para mí. O sea, todo lo que había trabajado todo ese tiempo, todos esos 11 años, era como si todo se estuviera yendo a la fregada, así como si nada hubiera servido, aun cuando hubiera una parte de mí que sabía, todo esto ha servido para algo, todo esto es para algo. Era tan bajita esa voz, ahorita que decían también era tan bajita esa voz que de repente no se escucha, pues, ¿no? Y lo único que escuchas es, todo está mal y no sé qué voy a hacer y así, ¿no? Entonces fue como muy fuerte para mí esa parte de la radio mental o de la voz en la mente que siempre estuvo tan hiperactiva. Para mí así fue, pues como que lo más difícil para mí fue lidiar con mi propia hiperactividad dentro de mi mismo deseo de estar de ermitaña, pues eran como dos órdenes contradictorias, ¿no? El tener toda esa hiperactividad y al mismo tiempo no querer hacer nada.
voluntariamente, ¿no? Era como, pero ¿por qué voluntariamente sí y a la misma vez voluntariamente no? Era una contradicción interna. Le llaman en la psicología disonancia cognitiva. Entonces yo tenía disonancia cognitiva porque realmente hasta la fecha todavía yo creo que conservamos un poco de esa disonancia porque tenemos que seguir trabajando hasta cierto punto. No nos vamos a ir a la selva a meternos a vivir sin electricidad y sin gasolina y sin dinero y sin, pues no, o sea, regresamos de alguna forma, seguimos un poco en esa disonancia cognitiva porque sabemos que estamos como conviviendo con todo y de nuevo en el mundo, pero ya nada es igual. Y en ese momento sabía que así iba a ser y eso me daba mucha tristeza. O sea, sabía que cuando regresara al mundo, si es que regresaba, porque en ese momento parecía como si nunca fuera a querer regresar, pero sabía que si regresaba no podía trabajar con las mismas personas, nada iba a ser igual. Y ahora sí que si mi matrimonio sobrevivía o si lo que sea sobrevivía, era como un milagro, pues pensaba en ese momento que todo se podía ir a volar, ¿no? Y lo bueno aquí es que mi pareja, ahora sí que gracias a mi pareja también, porque él hasta cierto punto se ha convertido en diferentes personas también en el tiempo, ¿no? Entonces, él era pareja de una persona que se estaba quedando como ermitaña y él también estaba teniendo un despertar. Entonces, técnicamente nos pusimos de ermitaños los dos juntos, aunque era diferente su viaje, terminó siendo algo juntos, ¿no? Entonces, todas nuestras amistades también fuimos como muy mal vistos en ese momento porque ya no íbamos a las reuniones, no íbamos a bodas, ni a funerales, porque ya no creíamos en la muerte, ni en las bodas, ni en nada, o sea, dejé de ir a los, dejé de ir a los showers, de que, ay, sí, shower de despedida soltera y del bebé, y, no podía, hasta la fecha se me hace raro ir y solamente voy cuando es algo así muy importante o alguien muy cercana que quiero ir así, pero pues básicamente así fue como ese ermitaño para mí, dedicarme a... Estos libros aparecieron, los mismos que ustedes mencionaron, me aparecieron un poco antes de entrar como ermitaña, entonces cuando ya yo entré como ermitaña, básicamente, pues no encontré a Lorena yo, sino hasta que Marsh me la presentó, pero literal todo lo que Lorena tiene en su canal, de alguna forma a mí me fue apareciendo en mi película, ¿no? Que si la ley del uno, que si los herméticos y todo lo que empezó a tener sentido para mí de cosas que yo desde niña las traía o las sentía, pero ahora es, oh, esto sí existe, oh, esto sí tiene nombre. Entonces no estuve loca todo este tiempo, o sea, fue como para mí un recuperar lo que siempre había estado ahí latente en mí y que yo lo tenía de cállese y todo dormido ahí. No, no me molestes, tengo mucho que hacer, ¿no? Fue como, ala, esto es, ¿no? Es como rescatar de ese baúl que tenía ahí adentro, rescatar lo que estaba ahí nada más como en espera, como en la banca, ¿no? Que de hecho, pues también así me siento desde que conocí a Marsh, ¿no? Como que mi yo compositora, mi yo musical estaba en la banca esperando así cuando llegara su momento. Y gracias a Marsh, pues que me ha ayudado también a sacar eso que quería salir, ¿no? Entonces también esos momentos de ermitaño son bien, bien bonitos en el aspecto de que, aunque se siente muy zarra, muy raro y muy encerrado, también está bien bonito todo lo que descubre uno ahí, como que si vas al interior, como dijo Mariana, ¿no? Y descubres de repente tesoros ahí que te estaban esperando desde siempre para que les pusieras atención, ¿no? Y son tesoros que, pues que todos traemos dentro, cada quien trae ahí dones, gustos, o así como Marsh que se fue al gimnasio y de repente descubres cosas que no pensabas que podías hacer o tener o ser, ¿no? Sí, Algo creo así. que es esto que dices de irnos a vivir a la selva sin internet, Ujú. sin móviles, sin nada. Yo creo que es una de las trampillas y lo que he visto que le llaman el escapismo espiritual. Ayer estaba tomando mis apuntes de un video que ya tenía ganas, ya lo he visto como 4 veces el video, porque de verdad sí me clavo. Y estaba tomando mis apuntes de un video de Lorena que se llamaba, creo que era el de Mercurio el andrógino, recomendadísimo. Pero bueno, Ay, véanlos en sí. orden para que no se vuelvan locos. Y ella hablaba sobre, ya me voy a meter un poquito más en lenguajes más clavaditos, pero bueno, ella hablaba sobre que uno sube la energía y pasa por ciertos centros energéticos y empieza a integrar ciertas polaridades, ¿no?
abres el corazón, pero ya no como un idiota ciego, sino ya con la sabiduría y entonces balanceas haces este puente entre el corazón y la sabiduría y entonces puedes ver más allá de las mentiras, de la ilusión. Y ella hablaba de que una vez que tú llegas a integrar en esta parte, a subir la energía, digamos, la tienes que volver a bajar y no te puedes quedar arriba en el viaje. Y creo que una forma o un ejemplo de esto, cómo pasan algunas personas, es que ya dicen, no, es que el sistema, la Matrix, la guerra, y entonces se van ahí a Tulum con los Tuluminatis, y entonces es vivir en chanclas y intercambiar mis mangos por tus huevos, y entonces escapar, ¿no? Pero en este video ella hablaba de que el mago aquí en la Tierra es ese que balancea ese mundo espiritual interior con el mundo material. Y si no aguantas la materia, entonces te falta ese trabajo, ¿no? Ahorita no estamos en un punto en el que nos vamos a ir allá a hacer uno con el todo, o sea, todavía no estamos ahí y creo que puede ser una trampa querernos ir a vivir a la copa de un árbol y platicar con las arañas, porque nuestro trabajo es aquí. Por algo, si creemos en la idea de que nosotros elegimos dónde nacimos, quién nos tocó ser, el lugar en el que habitamos, pues entonces por algo no nacimos en la selva, en la copa del árbol, sino aquí. Y esa es una también de las cosas que hay que aceptar y que toma un tiempo también y es un trabajo de asimilación, pero me parece que es muy importante mencionar que aparece esta trampilla de, ay, qué a gusto estoy aquí en mi etapa del ermitaño, ya me acomodé, ya no quiero saber de nadie, ya no quiero saber de nada, voy a romper mis tarjetas de crédito y voy a plantar mis tomates en el balcón, ¿no? Ah, pues sí, literalmente estoy de acuerdo contigo en eso que dices, ¿no? Definitivamente es una trampa y uno se da cuenta también, yo misma me di cuenta de que, a ver, no puedo estar así, ya después de que se terminaron esos 2 años, naturalmente uno como que empieza a sentir eso, ¿no? Decir, a ver, esto no voy a vivir de esta forma, o así no voy a lograr nada, o no va a haber nada que co-crear, o nada más es evadir, ¿no? Eso de querer estar nada más en la naturaleza. Yo pasaba muchísimo tiempo en silencio y en la naturaleza, o sea, me iba y me quedaba allá. Entonces decía yo, está bien cool, ¿no? O sea, está maravilloso estar así como en el Tíbet, ¿no? Que estás unido en la naturaleza, en el silencio. Y sí, esa es una forma de estar, una forma de vivir el despertar. Y quizás haya muchas personas que sí vienen con la vocación de ser monjes y meditar o monjas o gente asceta, ¿no? Súper disciplinada que va a estar sin comer o sin distraer su energía en digestión, ¿verdad? Y solo iluminando al mundo y transmutando y como reflejando esa energía para todos los demás y se les agradece, ¿no? Pero a lo mejor yo no era una de esas personas, o tú no eras, nosotros a lo mejor no somos uno de esas personas y realmente nosotros sí teníamos que regresar, o por lo menos eso sentí yo, ¿no? ¿Sabes qué, Lila? Tú sí tienes que regresar aquí al mundo normal, no vas a ser uno de esos monjes, ¿no? Entonces, como que esa misma voz de la conciencia fue tomando fuerza y hasta cierto punto, no sé si sea la intuición, como le llaman también, ¿no? Que es eso que como que te va guiando y te va despertando también a por aquí, como decía Mariana, ¿no? O sea, te sigue moviendo hacia algún lugar, o por lo menos así sentí yo, ¿no? Como que, a ver, vuelve a trabajar, ahora, pero hazlo de esta forma. O sea, todas las aproximaciones que uno va teniendo otra vez al mundo de la Matrix, viene siendo desde otro lugar. O sea, sí tiene uno que como que volver a empezar y las amistades se hacen distinto, la pareja también se enamora uno distinto y vuelves a construir algo, pero de otra forma, aun cuando en mi caso es la misma pareja, es el mismo hombre, pero no era el mismo hombre, porque yo no era la misma mujer, él no era el mismo hombre, nos estábamos viendo también distinto. Y es como te vuelves a enamorar y dices, órale, órale, nos estamos enamorando otras dos personas distintas, ¿no? Entonces también la aproximación hacia mi trabajo fue completamente diferente. O sea, ya mi metodología le metí todo lo místico, ¿no? Todo, no nada más era lo psicológico y lo gestalt y lo que había estudiado en las maestrías. No, ahora ya era, no, ¿sabes qué? Le voy a meter todo lo que yo soy, todo lo que traigo aquí. Entonces también ya no es la misma hacer ejercicio, ni y ver a las amigas, ni el trabajo. O sea, realmente todas las áreas de nuestra vida se van a ver transformadas, ¿no? Si alguien ahorita nos está escuchando, como bien decían, y está a lo mejor en su noche oscura del alma o está
en mero proceso de transformación, que te sientes que estás en remodelación y que ni siquiera tú mismo o tú misma te conoces, dices, no sé ni quién soy en este momento. Entonces, se vale estar así, el saber que los acompañamos. Si alguien ve este video en algún momento, quizás pueda estar sintiendo eso y que sepan que esto también pasará, como dice el cuento, ¿no? O sea, es una fase que finalmente hay que vivirla al máximo, porque si no la vivimos al máximo, no vamos a salir de ella al máximo, porque hay gente también que se queda de repente, es otra trampa, ¿no? Quedarte como en la herida, en el que tiene que sanar algo siempre. O sea, mucho cuidado, porque sí es cierto que a lo mejor si ahorita volteamos a ver un árbol, el que sea, puede que tenga alguna herida, puede que tenga alguna cicatriz, puede que tenga hojitas nuevas y que tenga partes donde alguien le podó y sea una herida muy activa y grande. O sea, puede haber de todo en cualquier momento, pero el árbol no se está viendo a sí mismo como estoy herido y tengo que trabajar esto. O sea, cuidar mucho el cómo nos estamos viendo a nosotros mismos también después de algo así, ¿no? Porque a mí me pasó también quedarme un rato, o sea, no sé si años, como en la personalidad esa o en la identidad o en la identificación de la herida, pues. O sea, es que tengo esta herida, es que yo tengo este trauma, o es que como yo fui gorda y estuve enferma y viví esto, entonces yo ahora soy esto. O sea, como que estamos empezando a proyectar esa primer realidad que empezamos a proyectar después de una noche oscura del alma o después de este tiempo de ermitaño. No siempre es una proyección limpia. Ustedes, porque qué buena onda que sí han tenido toda la ayuda, todo el sostén, toda la terapia y los acompañamientos y aparte investigaron. Pero si uno se lo quiere aventar a pie, alguien, por ejemplo, se lo quiere aventar así sin ayuda, pues también que sepa que puede caer en esas trampas donde uno se está aproximando a esa nueva vida o ese nuevo yo, pero desde esa identidad de estoy herido o estoy dañado o estoy incompleto y así voy a regresar al mundo. O sea, la idea es sí poner atención y aprovechar el tiempo del ermitaño para no quedarnos en la identidad del que está sanando siempre, pues, ¿no? O sea, que sepamos que sí llega un momento en el que la herida ya nada más es una cicatriz que te va a dar rasquerito, o sea, ya no va a ser algo que te activa aquel llanto o aquel coraje o aquella tristeza que quizás ahorita alguien pudiera estarla sintiendo muy activamente y decir, ¿cuándo voy a dejar de sentir esto? Porque en el momento se siente como que nunca vas a salir de ahí. Entonces, anímense y sepan que sí, el túnel tiene salida y que la salida sí requiere que uno suelte esa identidad y que diga, ok, eso fui. Y hacer las paces con eso que uno fue para realmente que la proyección que venga de verdad no tenga repetición, porque curiosamente está el debate ese de si alguien se puede volver a dormir después de haber despertado. Entonces, sí puede volverse a dormir. Yo siempre, ese es el debate, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo soy de las que digo que sí se puede uno distraer y con ello volverse a dormir, como le ha pasado, bien también nos ha enseñado Lorena, y ella también está en su reflexión de eso, ¿verdad? Como maestra, de que hay personas que sí tienen muchas cosas de verdad y de despertar, pero se durmieron en otras facetas y por eso de repente revuelven a otras personas porque están dormidos en estas facetas o quedaron en el ego en estas trampas o en la herida en estas otras trampas. Y entonces eso es lo que proyectan hacia la gente que los sigue, ¿no? Entonces también si nosotras tenemos estos espacios donde la raza escucha nuestros videos, nuestras voces, pues también que sepan eso, ¿no? Que en ese momento donde uno está en el ermitaño o en la noche oscura, al salir, cuando uno empieza a tomar esos referentes, tener mucho cuidado, ¿no? ¿Quiénes son y qué te recuerdan, ¿no? O sea, ¿a quién te recuerdan? Y si ese quién, tú quieres seguir siendo eso, y si no, entonces saber que sí se puede sanar la herida o los traumas, ¿no? Y también pienso que es importante no dejar que esas iniciaciones nos posean, ¿no? Un poco, yo que trabajo mucho con compositores, hay muchas trampas en la industria. Supongo que en todas las industrias, pero en la industria musical hay mucho vampirismo y entonces con la promesa de que es tu oportunidad y va a decir Universal, tu contrato, entonces tú firmas eh, con tu propio libre albedrío, firmas unos contratos en donde te chupan literalmente la energía creativa,
las regalías ya en un plano más material, o te inscribiste en una cosa que resultó que te diste cuenta que es una estafa, o confiaste en alguien que te la hizo, ¿no? Esas historias yo las escucho todos los días. Y estas son, uno llega con toda la ilusión y llegas con, en muchos casos llegas con el corazón abierto a estos lugares y hay mucho vampirismo y mucha gente que está buscando también alimentarse de cierta manera, tanto económicamente, energéticamente, de estas personas ingenuas, que no es malo ser ingenuo, es parte pues de nuestro desarrollo y de nuestro camino. Pero cuando nos empiezan a pasar estas cosas, se nos presentan también para que despertemos esta parte del discernimiento, de saber en dónde sí y en dónde no. Ah, ¿en serio Zuno me va a hacer toda la canción y yo me puedo quedar con todos los derechos? Cuidado ahí. Yo no usaría la inteligencia artificial, claro, para redactar un correo, para que me haga una factura, para ese tipo de cosas, excelente. Pero para mi creación, cuidado, porque no saben realmente, no hemos leído lo que estamos firmando y caemos en estafa tras estafa. Y eso habla de que no hemos desarrollado, o sea, que esas iniciaciones no las hemos aprovechado para crear ese discernimiento y a lo mejor podemos llegar a un punto en el que dejamos que esas iniciaciones, en lugar de que se vuelvan aprendizajes, se vuelvan como este venenito que nos posee y nos dice, no, yo ya no hago música porque todo es una estafa. Y entonces un poco observarnos a nosotros mismos. Sí, él será un estafador, pero yo qué voy a tomar de ahí y en esa etapa del ermitaño, si es que la estoy pasando, qué herramientas y con qué, pensando en el viaje del héroe, ¿no? Y si fuera así como tipo Zelda, qué armadura, qué espada, qué escudo voy a llevar para volver a salir al mundo y seguir haciendo mi misión y seguir ejerciendo mi don sin seguir cayendo en estas trampas. Y bueno, aplica para muchas cosas también, pero saber cómo trascender y cómo utilizar esto para diseñar un yo más, pues sano, tal vez sería la palabra más sencilla de usar, y no dejar que estas iniciaciones o estas experiencias nos apaguen lo que traemos para dar, para poner al servicio también, ¿no? Y cómo vamos a volver. Yo puedo componer pues de lo que me pidan, se me da muy bien, pero ahora, si me piden una canción que lo hacen todo el tiempo, ¿no? Se abrió la convocatoria, manden corridos tumbados, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque yo ya sé qué mensajes, qué energía estoy alimentando con eso y no me importa cuánto dinero me ofrezcan, sé que es muy costoso, o sea, no es una trampa, pues es otra trampa y es muy fácil caer en la trampa de la fama, de la promesa, del éxito económico, pero hay ciertas cosas con las que sí, salí de mi etapa del ermitaño y volví al mundo, no me quedé en la selva, pero ya hubo unas ciertas cosas, que es a lo que quería llegar, como tú decías, en las que ya no puedo. Y ya no me puedo, en ese sentido yo sí pienso que ya no me puedo volver a dormir. Me puedo dormir en otras cosas, pero en eso ya no puedo. Para mí es como, ya lo he dicho antes, es como cuando de niño piensas que la villana de la telenovela es real y cuando te enteras de que son actores, ya no puedes volver a ver la telenovela igual. La puedes disfrutar, pero ya hasta se vuelve chistosa. Ya hasta dices, ay, qué chistosa. La escena exageradísima de la villana, ya hasta más bien te da risa, ¿no? Ya no te provoca ese, ya eres otra persona y ya ves todo con otros ojos. Ya sabemos que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Esas herramientas con las que vamos a regresar otra vez al mundo, no nos vamos a quedar bien a gusto, porque es muy fácil ser imperturbable en una roca en la playa todo pelón sin que nadie me hable. Pero ¿cómo puedo llevar eso a donde me tocó estar, que es aquí en la materia, aquí en la Ciudad de México, para mí en este caso, ¿no? Sí, ahorita que decías del discernimiento y de ese regreso y de esa trampa, no puedo dejar de pensar en un ejemplo muy cercano que he tenido de una persona, pues lo considero de esos hermanitos del alma, ¿no? De esos personajes que siempre han estado ahí en la peli y que, pues, un personaje especial e interesante porque él así se despertó y de esas que se fue a vivir a cualquier parte del mundo y estuvo en la India y se fue así, sin maletas, ¿no? Sin nada, como al estilo hippie bien despiertote, ¿no? Y sí aprendió muchísimas cosas allá y cuando regresó estaba muy iluminado, era muy notorio su estado de ser.
Incluso si yo me percataba de que en ciertas escenas las personas de repente estábamos en algo muy mundano y llegaba él y decía algo o hacía cierto gesto y simplemente con mover la energía y con su presencia, ¡fum!, te ponía en otro estado y ya el chisme ese se cancelaba en ese momento. O sea, él no tenía que decir nada, pero paraba cuando estaba una energía de baja vibración. Y lo hacía él, ¿no? Yo lo veía, no era que dijera él cosas, sino que era toda una manifestación. Y yo, pues, wow, lo empecé a idealizar, siendo que yo acababa de salir del ermitaño y él era uno de esos nuevos personajes en mi peli, ¿no? Allá años atrás, cuando empezó esa relación. Entonces, obviamente que yo, cayendo en mis patrones anteriores, lo empecé a idealizar, ¿no? Si Lila, la anterior, era alguien que idealizaba personas, pues la Lila despierta está despierta, pero sigue siendo su patrón idealizar personas, ¿no? O sea, no importa cuáles hayan sido nuestros patrones previos, quizás esos van a seguir y vamos a tener que estar al acecho, como dicen los toltecas, de esos patrones propios, que finalmente serían los que nos llevarían a volvernos a dormir, que sería un ejemplo, lo estoy idealizando otra vez, Que ahí te sería volviste a como dormir. si la trampa cambiara de rostro, ¿no? Exactamente, o sea, ya no es una figura de autoridad o un maestro, no, ahora es alguien que lo siento a mí igual, que es mi hermano, sí, pero mira toda esa irradiación, o sea, finalmente es una proyección que uno está haciendo, ¿no? Obviamente ya ahora me doy cuenta, muchos años después. Pero al punto que quería dar de ese ejemplo de él es que al pasar el tiempo, obviamente yo lo fui desidealizando porque fui viendo ya su práctica aquí en la 3D, en el planeta Tierra, que estaba administrando súper mal el dinero, se le empezó a ir como en el juego, como en los engaños, pero no porque él fuera una mala persona que quisiera engañar y estafar personas, pero empezó a estafar personas en una muy buena intención, o sea, estuvo todo mal, ¿no? O sea, ahí sí, en la dualidad está mal estafar personas, ¿no? Es como que te den un dinero y no darles tú lo que se supone que les tenías que dar por ese dinero, o sea, mal, ahí sí mal, ¿no? Entonces a mí me empezó a hacer muchísimo ruido y entonces él me pedía ayuda y entonces por otro lado las personas era, ¿cómo puedes estar del lado de él? Y yo, espérate, no estoy del lado de nadie y yo queriendo mantener un neutral. Y el aprendizaje, obviamente para uno es qué tanto uno va a poner el límite o qué tanto vas a confiar en tal persona o simplemente lo vas a tener el amor incondicional y ya. Pero al efecto de él, que es una prueba que supongo que él todavía sigue pasando, porque sé que está todavía ahí en que no ha salido de ese embrollo en el que se metió como financiero, pero era el aterrizamiento que le estaba dando su película, pues, de toda esa iluminación, de todo eso. Sí, está muy bien, pero ¡fum!, lo regresaron ahí al entorno de su mamá, de su papá, de su familia, de aquí de Hermosillo, de Trum, su realidad, su hijo, tal, o sea, ya todo, brrr, ahí donde todo se hace denso. Entonces, si toda esa iluminación que de repente vamos teniendo por la vida, si tuvimos despertar, eso todo, a la hora del regreso y a la hora de enfrentar esas trampas que mencionas, a la hora de ese discernimiento que se me hace muy importante, ese punto que estás tocando, por más iluminado, él es la persona que le he visto más energía dorada en toda mi vida. ¿Cómo es posible que él, que es el que más dorado y más magia lo he visto hacer en vivo y en directo, así en mis ojos, en mi cara? Magia de verdad, de esa magia de la energía, pues de cambiar toda una vibración de un lugar nomás con tu presencia, que eso dicen que nomás lo hacen los acá, los grandes maestros, ¿no? Y él lo hacía, pero él, el que ahorita también está haciendo esto otro o hizo esto otro. Entonces tú, wow, ¿puede alguien estar tan radiante, tan en esa conciencia, tan en esa vibración? Y un gran músico, es un gran músico, nato, increíble el vato. Además, hace instrumentos musicales él. Es una cosa maravillosa. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que ese yin yang, que pueda alguien estar tan despierto y a la misma vez tener tanto que trabajar aquí en el planeta Tierra? Por eso me encanta este podcast y su programa de ustedes, porque es importantísimo. Y mi misma vida me lo ha seguido demostrando, ¿no? Que ese discernimiento eh, lo tenemos que aterrizar aquí. Que aquí se nos note, como bien dices tú, de esto no lo voy a hacer porque no es coherente. ¿Qué pasa con otros magos, como en este caso el que a lo mejor involuntariamente se vuelven a dormir y dicen, pues como todo esto es un juego y todo esto es un videojuego, una cosa simbólica, pues claro que puedo hacer corridos tumbados. O sea, están usando el poder porque saben que se puede, pero quién sabe qué tan coherente sea eso con el ser. O a lo mejor es coherente, pero para la misión que traen ellos. Bueno, pero tú estás siendo coherente
con la tuya, que eso es lo importante, que cada uno de nosotros sienta la coherencia, ¿verdad? De aquí, de la tierra, con eso que es tan divino también y que está en nosotros, o ese ser que se está despertando, se sienta honorable de estar haciendo lo que está haciendo aquí en la 3D. Porque si no, entonces el ser también, ahí vienen unos ataques de ansiedad nuevos después de salir del ermitaño y de estar ahora en el mundo, pues nos empiezan a dar unos ataques raros de sentimientos raros, precisamente por eso, porque entonces enfrentamos esa alineación o ese a ver, pues, qué tan coherente es esto que estás creando o viviendo o experimentando con eso que traes de ahí, de arriba, de adentro, ¿no? O sea, ahí empezamos a sentir bastantes roces, o sea, yo me la he llevado teniendo roces desde que salí del ermitaño, ¿no? Y tratando de equilibrar también, ¿no? Esas ganas también de estar como ermitaño, porque creo que ya una vez que uno lo prueba, ya no puedes no quererlo o no desear o no saber qué es lo que vas a obtener si te encierras un rato y te quedas en silencio un rato. Se vuelve, no adictivo, pero sí muy necesario, ¿no? Para balancear esta vida y volver a revisar, ¿no? O sea, va a ser un lugar al que vamos a tener que seguir regresando, ¿no? O sostenerlo, pues. Sí, creo que a lo mejor para, para algunas personas que tienen como tu amigo, que tienen pues que a lo mejor le metió turbo, ¿no? A la iluminación y a lo mejor se le pasó un poquito la mano, pues como que se balanceó con la mucha sombra que manifestó después. Entonces yo en lo personal, al igual que Mariana decía, no tuve que tocar un fondo así como de que me perdí en las drogas y andaba doblada como los que se meten fentanilo allá en Estados Unidos, ni me tuvieron que estafar todas mis regalías como les ha pasado a mucha gente que yo conozco, ni me tuve que quedar sin familia y sin trabajo y todas esas cosas que muchas veces son el tocar fondo que nos llevan a este salto. Para mí todo ha sido como muy acompañadito, muy poco a poco, muy suave. Yo siempre, siempre pido, a mí enséñame bonito. Te prometo que voy a entender. No me enseñes así a las cachetadas. Y también se necesita, una, tener una cierta humildad de querer aprender y dos, una inteligencia para estar bien atento y que no te tengan que mandar el examen extraordinario para que agarres la onda y que suavecito, ay, mira, te va a cortar tu ex, ¿no? Y ya con eso como entender muchas cosas. Creo que a lo mejor si yo tuviera esta personalidad que tienen muchos de mis amigos que se fueron a la selva y dietaron 3 meses, a mí me ha tocado ver mucho cómo también su parte oscura que hay que trabajar es muy grande. Digo, no sé, yo no estoy diciendo que mi sombra no sea grande, pero la siento, o sea, veo las experiencias de otras personas y siento agradecimiento porque no he tenido que pasar por cosas tan rudas. Ni hablando del plano de lo espiritual y de lo introspectivo, ni en mi caso, que es la música, no me ha tocado tampoco vivir de que me superestafaron, que eso te lo juro que lo veo. Llevo muchos años en esto y lo veo todo el tiempo. Y siempre que lo veo yo sabía que esa persona los iba a estafar. Claro que no puedes ir por ahí diciéndole a la gente porque pues básicamente es ir por ahí hablando mal de la gente, pero a veces uno quiere como lo que hablábamos ayer un poco, ¿no? Quiere uno como decirle a la gente, mira, mira, no te dejes engañar y no se puede. Cada quien tiene su propio camino y el camino de algunos es pasar por ahí para poder traerlo a la práctica. Otra cosa que me llama la atención de lo que dices, que yo la veo en la música todo el tiempo, es que muchos me dicen, es que yo entiendo toda la teoría musical, pero no la he podido aplicar. Y entonces creo que pasa mucho también en el mundo del yoga, de la espiritualidad, de la meditación, que creemos que sabemos, voy a meditar 3 horas en silencio, ¿no? Y me metí a los hielos y estuve sin respirar 15 minutos, pero esas prácticas de pronto como que no están tan cerca de llevarnos a aterrizar las cosas que vemos ahí. Entonces, ¿cómo podríamos, o no sé, Mariana, que ya lleva un rato calladita, ¿cómo sientes tú que has llevado a la práctica? O sea, yo siento que he aprendido súper poquito, porque es muy poquito lo que siento que puedo llevar a la práctica, pero por lo menos siento que no vivo en el engaño de creer que estoy en otro nivel y estoy así en palitos. Yo me siento en palitos y bolitas uno. Obviamente, pues Lila ya es mucho más avanzada y no sé cómo sea tu experiencia en esto de llevar estas cosas a la práctica, Mariana. Creo que una cosa que
que siempre o intento practicar como en mi día a día es el sentirme agradecida y recordar las cosas, no darlas como por hecho, ¿no? O sea, como que intento practicarlo porque no siempre lo logro. A veces me gana la rutina, pero intento como nombrar cosas que por las que estoy agradecido y la primera es pues siempre es como empiezo como por mi cuerpo, ¿no? Que está sano, que está completo, esto, el otro, mi familia, mi pareja, esto, el otro, como que un día nuevo, despertar y tener una nueva, como es un día nuevo es como una nueva hoja en blanco, ¿no? Entonces es como una nueva oportunidad para algo. Me puede ir de la chingada en el día o me puede ir bien, eso se desarrollará, pero procurar como ser agradecido, creo que siempre te aterriza un poquito, ¿no? O sea, y no dar todo por hecho. Y también cuando, no sé, me peleo con alguien, que no me pasa, pero o le hablo mal a alguien o un acto donde yo sentí que fallé, intentarlo ver y como que eso también me baja un poquito como de ves, o sea, te pasan estas cosas, ¿no? De humano, o sea, no te subas al tren del ya, no, yo ya, y ya la armé, porque te sigues equivocando, la sigues cagando, te sigue dando miedo, sigues reaccionando, te sigues enganchando, te sigue pasando, o sea, y eso también me ayuda como a bajarme un poquito. Em, Y justo por eso este podcast le pusimos desde el planeta Tierra, porque no estamos desde el astral, ni estamos allá con los maestros ascendidos, ni nada. Nosotros estamos en un plan muy mundano en el sentido de que estamos en el mundo y me gusta mucho lo que dices de empiezas por tu cuerpo. Y en este sentido, yo recuerdo que Lila sabe mucho acerca de este lenguaje que tiene el cuerpo y me gustaría que nos compartieras en este tema del discernimiento como una de las herramientas para estar en el mundo, en la Matrix. ¿Qué señales podemos percibir? Supongo que son diferentes para todos, pero a lo mejor tú has encontrado algo que nos puedes compartir en general. ¿Qué nos dice el cuerpo? O sea, ¿cómo yo puedo distinguir cuando el cuerpo me está diciendo, a mí se me hace que hay algo raro"? A alguien que nos escucha por primera vez, ¿en qué nos podemos fijar en ese sentido? Hay una herramienta bien sencilla que todos podemos hacer en cualquier momento, y yo la recomiendo ampliamente, eh, para descubrir nuestras sensaciones en el cuerpo. O sea, el ser se comunica en el cuerpo, o la inteligencia biológica, como cada quien la quiera ver, la inteligencia evolutiva, eso que llamamos intuición, que no tiene la explicación, pero que nos da señales en el cuerpo, casi siempre, o sea, 100% casi siempre, va a ser sin palabras. Va a ser solamente una sensación o una percepción o una intuición que te dice como que sí o como que no, o sea, como luz verde o luz roja, ¿no? Primero que nada, tendríamos que empezar a distinguir cómo nuestro cuerpo ya nos las ha dado esa misma sensación en algún momento. Entonces, lo primero es, bueno, empezamos a relacionarnos con esa sensación que ya en alguna vez hemos sentido en alguna ocasión. Y ya con este entendimiento, para cualquier persona que lo esté pensando ya en este momento, podemos nosotros cerrar los ojos en este mismo momento o en cualquier momento y te dices, te das 3 respiraciones nomás para sentir tu cuerpo, ponerte así como en presencia total, y te empiezas a decir tu nombre. Soy, y te dices tu nombre, ¿no? Soy, y dices tu nombre, y varias veces, y ves cómo se siente en tu cuerpo cada vez que dices soy, tu nombre. Soy, y soy. Entonces paramos en seco y empezamos a decir el nombre de alguien más, de preferencia un nombre de alguien que no conozcas. Te inventas un nombre de alguien que no conozcas, que tu mente no sepa de alguien así, y dices, soy fulanita, soy fulanito. Y empiezas a repetirlo y repetirlo y repetirlo y ver qué exactamente qué se siente cuando dices soy y el nombre de esa persona desconocida y dónde se siente en tu cuerpo y qué se siente, porque se va a sentir algo. Casi siempre en el soy, en mi caso soy Lila, eh, no se siente nada o se siente una sensación más hacia arriba. Cada quien, hay gente que dice que lo siente más en un lado, en el otro, pero el no siempre lo van a sentir. O sea, las personas el no es el primero que saben identificar.
¿no? Que como más en el estómago, o que por este lado, o que por acá me pica. O sea, hay algo que te hace sentir ese cada vez que dices quién no eres. Otra forma de hacerlo es volvemos a decirnos una verdad, por ejemplo, en el lugar donde estás, ¿no? Si ustedes están en México ahí, ¿no? Pues estoy en México, estoy en San Antonio, estoy en Hermosillo, ¿no? Cada quien dice el lugar donde está. Estoy en mi casa, ¿no? Estoy aquí en mi casa, estoy en mi cocina. Cuando paramos en seco y decimos una mentira, estoy en la playa o estoy en el bosque, te dices que estás en otro lado, estoy en Nueva York, ¿no? Y lo vuelves a decir, estoy en la playa, estoy en la playa y estoy en la playa. Y yo nomás de decirlo siento ahí donde siento la mentira, porque mi cuerpo sabe que es mentira. No estoy en la playa, estoy aquí en mi cocina. Entonces, lo podemos decir así, con nuestro nombre y el nombre de alguien que no conozcamos, parando en seco una y otra vez, haciendo la diferencia cuando dices que sí y varias veces dices la verdad. Y luego, pum, paras en seco y pum, varias veces dices la mentira, ¿no? Y va a llegar a reconocer cada uno su propia sensación, porque cada quien lo siente diferente. A veces hay muchos que lo sienten en común en diferentes partes, ¿no? Muchos sienten el sí más en el pecho, más hacia arriba, y sienten el no de repente más el abdomen, más como uy, la tripa, o más acá abajo, un torzón, un piquete en la espalda. O sea, no se predispongan a ninguna sensación, más bien que cada quien detecte su sí, su no en el cuerpo. Entonces, yo realmente para cada sensación, para cada persona, para las películas, para los trabajos, para todo, podemos estar poniendo atención en nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo nos está dando esa sensación de contracción, quizás de, uy, es el no, ¿no? Y cuando te está dando esa sensación de, pues es el sí, o sea, más apertura, ¿no? También el poder detectar esa expansión y contracción, así como ya lo hace nuestro cuerpo con el corazón y con la respiración, es algo parecido, el sentir el pulsar del cuerpo para sentir ese sí y ese no. Otra herramienta, que eso sería, esta sería de que a ojo cerrado y que aprendas a distinguir la sensación, ¿no? Pero si queremos ponernos más acá, como más de que, a ver, pero quiero algo más, bueno, entonces nos ponemos de pie, lo más derechos que podamos, bien rectos, y hacemos igual 3 respiraciones y hacemos la pregunta, como que le estamos preguntando a nuestro corazón sobre si ir con esta persona o ir a esta fiesta o no ir a esta fiesta. Entonces dices, ir a esta fiesta, ir a esta fiesta y puedes repetir eso, ya sea que lo hagan con el método anterior donde tú te quedas sentado diciendo, a ver, ir a esta fiesta y donde sientes el sí y el no, pues vas a saber que sí o que no, ¿no? Pero en este caso, si lo quieren hacer de pie para sentirlo más, lo que va a suceder es que si tu respuesta es no, tu cuerpo, tus hombros, así involuntariamente se va a hacer como para atrás. Así como que tú no te vas a mover, tú te vas a quedar así, soy la brújula, soy un palito que me va a mover mi inconsciente, ¿no? Y solito tu inconsciente, tú dices, ir con esta persona y se te hacen los hombros hacia enfrente, como que vas a dar un paso adelante, casi involuntario eso adelante, sería el go, el sí, ¿no? Entonces es otra forma también en la que se puede hacer, es casi inequívoca. Si realmente nos permitimos sentir, se van a sorprender. Si lo hacen, funciona muy bien, la verdad. Me encantan los ejercicios que das porque son, o sea, cualquiera los puede hacer. El reto es pues, realmente ponerse a hacerlos, Sí, ¿no? darse, porque Pero da miedo, parece una locura, pero a veces nos da miedo contactar con nosotros mismos, contactar con el ser verdadero, con nuestro propio inconsciente. Güey, pues tenemos miedo. Tiriri. sí, porque no sabemos lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Recuerdo que en este proceso ermitaño, pues yo empecé mi terapia con Lila y ella me ponía a escribir cartas de diferentes, por diferentes, o sea, para trabajar diferentes cosas del subconsciente. Una vez le hice la broma de que no le quería decir que me daban miedo las arañas porque me iba a poner a escribir una carta a la araña, pero fueron cartas y cartas y yo le sacaba, o sea, como que algo me daba como que lo evitaba. Y yo me obligaba y confiaba y decía, tú haz la carta, o sea, si no sabes para qué es, tú solo hazla. Entonces, de hecho, por ahí te mandé unas personillas a ver si te escriben esta semana y cuando alguien me pregunta por un terapeuta, pues yo siempre les digo que tú, y siempre les digo, tú confía y haz lo que te diga. Digo, obviamente con discernimiento, ¿no? Y en este sentido de las armas con las que salimos al mundo, ya casi para cerrar, si quieren, estaba yo como pensando
pensando así como le hace Lorena, que tiene esta alegoría como del héroe, ¿no? Y salimos con la espada, que la espada, pues en la mística y en la esotérica es la garganta, ¿no? Es la palabra. Y bueno, este es un chakra también que tiene su glándula, que es la tiroides. Y me pregunto qué opinas, o sea, se me ocurre que a lo mejor la gente que tiene temas de tiroides, temas de a lo mejor reflujo, que ahí a lo mejor se pueden estar conectando dos cosas diferentes, temas de que se enfermen mucho de la garganta o que tengan muchas, como en esa área, como muchas afecciones, puede ser que su cuerpo les esté diciendo que hay ahí un tema con el discernimiento o con ser más verdadero. Sí puede ser, dependiendo también del síntoma, ¿no? Porque el síntoma nos explica qué es casi casi, ¿no? Lo que nos está impidiendo. O sea, si es, no sé, es que siento una almendrita, es diferente a siento una piedra, ¿no? O si la siente más hacia el corazón, no tanto en la garganta. O sea, son cosas igual que se tienen que sacar por ahí, pero de diferente forma. En el caso, por ejemplo, del reflujo, tiene que ver con estoy aceptando, o sea, me estoy tragando cosas que no son para mí y no tendría por qué yo estármelas tragando tanto que se me regurgitan, o sea, ni siquiera tengo lo que se necesita para digerirlas, por eso se devuelven, ¿no? Entonces, en la vida, a ver, en la vida, ¿qué te estás tragando? Que tú mismo sabes que ni eres para digerir eso y lo estás aceptando, estás diciendo que sí y no puedes con ello y todo te sale mal, ¿no? O sea, tiene mucho que ver también con una energía que estamos nosotros manejando y que se refleja por ahí, pero es muy diferente pues para el que tiene a lo mejor una almendrita atorada o el que de verdad le duele al tragar, es otro rollo, ¿no? O sea, el síntoma nos dice qué es realmente lo que se está procesando, pues, ¿no? Entonces sí también hay que ponerle mucha atención a lo que aparece cuando estamos en ese encierro, en ese ermitañez, porque también todo el trabajo que vamos a hacer afuera o acá en la vida va a ser, una, sanarnos de eso y buscar todas las formas de poder regresar a nuestro código original, ¿verdad? Y la otra va a ser poder sostener, que ustedes saben que a mí también me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo practicoso, el poder sostener estos periodos de expansión donde trabaja uno y hace cosas y disfruta de la vida al mismo tiempo, pero aparte está bien lleno de personas y luego otra vez en la etapa de contracción donde espérenme, ahora tengo que descansar y no ver tantas personas y volver a un silencio y, ¿no? Y a veces esas ondas son más marcadas dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros, pero en general todos vamos a tener esa mismo issue, ¿verdad? En esta vida, de poder sostener el movimiento ese de la onda, de estar en expansión y luego en contracción, o estar en la alta y luego en la baja. O sea, no hay retroceso, que a veces las personas lo vemos como ya me dormí o ya caí. No, es la caída normal que tiene la onda, porque es una onda, y vamos de nuevo, vamos a pasar esa línea del cero. Y, ay, qué bien se siente aquí arriba. Ay, sí, cuando ya pasa uno del cero, dices, ya me acordé. Ahorita estoy ya pasando el cero, entonces se siente muy bien, pero de haber salido de un periodo de burnout, de cansancio. Entonces, ¿qué tan altos van a ser esos picos? Eso sí es lo que podemos sostener, ¿no? Comprometernos con nosotros mismos, las pequeñas acciones del aquí y ahora, estar conectados en el cuerpo, precisamente porque el cuerpo va a ser el que no va a mentir. La mente nos va a decir mucho porque es el pensamiento, nos va a mentir. O sea, nos va a decir que hay que hacer esto, que hay que ir a esta parte y ver a esta persona y hacer este proyecto, sí, todo va a hablar y hablar y hablar. Pero nada de eso es ley, nada de eso lo tenemos por qué hacer. Lo que sí podemos es guardar un momento de silencio, un momento, unas respiraciones, cada que nos acordemos en el día para volver al centro. Y es lo que estoy haciendo yo, es lo que ustedes saben que yo practico y cada vez pues que vengan estas vueltas en la espiral, volver a respirar, volver a regresar y darle al cuerpo lo que pida, porque si el cuerpo está traumado de tanto estrés, pues le tenemos que dar mucho de ese estrés y sabernos dar ese permiso también, ¿no? Que después podemos platicar si quieren de ese pasar, ¿verdad? De un lado al otro, del masculino al femenino, en Uy, nosotros sí, por mismos. favor. Magnífico, lo hacemos.
Sí. Y en esta, yo no sé, Mariana tiene una historia muy interesante acerca de este tema de los síntomas en la garganta y cómo expresarse y no sé si nos lo quieras compartir, pero esto no fue exactamente en tu etapa ermitaña, sino antes, ¿verdad? Antes, de un periodo de mi vida a otro, cada año, por ley, me tenía que enfermar de las anginas. Pero nivel, o sea, bolas llenas de pus, así, o sea, llenas de blanco, así, horrible, 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 era horrible, o sea, la verdad sí se sentía feo, dolía, o sea, me dolían. Y pues yo pensaba que era como normal, o sea, no sé, como que era algo ya normal, o sea, no tengo memoria desde cuándo empezó. Podría ser bueno como rascar ahí, pero cuando ya llegó como a sus últimos momentos, pues yo estaba, ya tenía como una pareja, mujer, mis papás pues no sabían. eh, También traía otra cosita por ahí y como que estaba ahí reverberando, pero no salía, pero o sea, estaba pasando varias cosas y mi papá, que es médico, pues él siempre me curaba, ¿no? O sea, yo era, papá, tengo un puntito en la garganta y me está doliendo. Entonces él ya sabía que, ok, a ver, te vas a tomar esto, no sé qué. Y así era como el loop, ¿no? Cada año, a veces 2 veces al año. Y también yo, o sea, ya más grande, pues no me cuidaba, entonces me daba eso, me medio curaba y luego así de que alcohol, fiesta, desvelada, jajaja, o sea, entonces me regresa, o sea, me hacía madres la garganta. Pero en esa última, mi papá, o sea, ya a nivel me llevaron al hospital, no de internarme ni nada, pero mi papá, o sea, decía, es que no puede ser, o sea, no puede ser que no te saco, no puede ser que lleves, ya te inyecté, ya, o sea, ya te di antibióticos muy fuertes, o sea, ya no te quiero dar más porque te voy a hacer daño y no se te quita, o sea, no puede ser que, o sea, entonces me quiso llevar como con alguien más, ya para que mi papá haga eso, y él no, él es muy buen médico, la verdad, o sea, y de que te saca, y es muy bueno. Y además es su especialidad, ¿no? Sí, es su especialidad, es otorrino. Entonces, para que él dijera, a ver, entonces me llevó con alguien más y ahí como que nada, o sea, dijeron lo mismo que él, o sea, no había nada más, ¿sabes? El paso siguiente era literalmente internarme o quitarme las anginas o darme algo más fuerte, o sea, ya no estaba tan lejos de eso porque ya estaba feo. De que puse amarillo, unas bolas así, o sea, feo. Y entonces mi papá, por no sé de dónde habló con quién o no sé qué, pero me empezó a decir, ¿qué tienes? O sea, que ya, esto ya no es de las anginas, o sea, esto ya es algo emocional. ¿Qué tienes? Y yo, no, nada. Yo estaba llevando una doble vida, o sea, yo tenía una pareja que vivía en Ciudad de México, yo me escapaba de mi casa, les decía, me voy a dormir a casa de mi mejor amiga, pero me iba en camión, sola, a ver a mi pareja, y no, pero eso no lo sabían mis papás, y nadie, o sea, entonces yo estaba viviendo una vida doble y no me daba cuenta. Y sí, de alguna manera, pues yo quería mucho a esta pareja, pero pues a la vez yo no podía decirle a mis papás y sentía como ese, o sea, se estaba ahí moviendo todo eso. Y, y él me decía, es que algo tienes, es que algo tienes, y dime qué puede ser, o sea, qué pasa, qué tienes, dime, o sea, eso ya es algo que no me estás diciendo. Si él no me hubiera presentado esas palabras, yo no me hubiera dado cuenta que era algo que no estaba diciendo. O sea, de verdad, yo seguía creyendo que era una enfermedad, ¿no? O sea, y ya, pero él fue el que me enfrentó y me dijo, esto es algo más, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué me quieres decir? Y de repente, así, porque pasaron días y me preguntaba, y yo, no, es que no sé, es que nada, es que la escuela, pero obviamente cuando me preguntaba, pues lo primero que me venía a la mente era esa situación, ¿no? Y ya, o sea, un día nos sentamos así en la cama y me dijo, a ver, quiero hablar contigo. No creo que tu escuela es lo que te esté, porque ahí fue cuando me regresé a vivir de Monterrey y me estaba como que, ¿qué quiero estudiar? ¿A qué escuela quiero entrar? Como que no sabía qué hacer con mi vida. Y me dijo, no creo que lo que te esté preocupando es tanto la escuela, porque yo ya te dije, si tú no quieres estudiar, no estudies.
O sea, no me importa, no te estoy, yo no quiero un título, yo no quiero, me vale madre. O sea, de verdad no, ya no creo yo en eso. Yo quise estudiar otra cosa, terminé estudiando medicina, pero en realidad lo que yo quería era estudiar ciencias políticas y no sé qué, y vale madre. Y me dijo, no quiero, o sea, no quiero que te preocupes por eso, o sea, no quiero que eso afecte tu salud, pero yo sé que no puede ser eso. Y él ya me volteó y me dijo, ¿te gustan las mujeres o eres lesbiana o algo así? Y yo así, ¡ah! O sea, así de que o sea, no lo, o sea, pum, o sea, no me dejó a mí hablar nunca, él me dijo, me preguntó directamente. Y ahí empecé, o sea, ya tuvimos una plática así súper profunda, súper difícil, sobre todo con mi papá, ¿no? O sea, alguien esperaría que esa plática fuera más fácil eh, con tu mamá o así, no, me tocó con mi papá. Y digo, al final fue una muy buena plática. De ahí, tiempo después, salió otra cosa que estaba ahí también. Y nunca más me volví a enfermar. Nunca más. O sea, de que fuera cada año, a veces hasta 2 veces al año, y así de fuerte, o sea, feo, a veces hasta llegar a calentura, no a fiebre. em, Nada. Y mi papá hasta la fecha, así de que porque me acuerdo que esa vez me dijo, a mí me vale madre qué haces, qué no haces, si estás con una mujer o no, pero lo que más me importa es que tu salud, que tú estés bien, que estés sana, que estés feliz. Es lo único que me importa. Si es con un güey, si es con una vieja, si es con un pinche perro, o sea, pero que estés feliz y estés sana, es lo único que me interesa. Y pues para mí fue así como, o sea, fue muy, a la vez fue muy sanador para mí que mi papá y lloró conmigo y, o sea, fue súper lindo, la verdad, él se portó muy bien. Con mi mamá fue más difícil. Y desde ahí o sea, siempre que algo, no sé, se presenta como que, hace poquito, de hecho, en este viaje, o sea, hace unas semanas, lo volvió a decir, de que, como, ¿te acuerdas? Ya nunca te volviste a enfermar, ¿verdad? Desde que sacaste toda la mierda que traías ahí adentro atorada, ya no te volvió a dar. Y yo, pues sí, me dijo, para que veas, no sé qué, las emociones y, o sea, no se le olvida, ¿no? No es algo histórico en nuestra relación, por así decirlo. Estuvo fuerte. Qué maravilloso breaking point en tu película, güey. Y es un excelente ejemplo para todos, esa escena, porque él, sin saber estas cosas, sin nada, siendo un médico así, estilo Matrix y todo, la intuición de él, ya después de ver, a ver, toda la parte lógica, toda la parte masculina, toda la parte del hemisferio Exacto. izquierdo, check, ¿no? Y dijo, a ver, esto ya es algo más. Y se fue al hemisferio derecho y te insistió femeninamente, se puso en femenino para pedirte respuesta, porque sabía que lo que tenía que hacer era eso hasta que te lo sacara. Insistió, o sea, qué cosa tan maravillosa. Literal, al día siguiente, mis síntomas se redujeron, o sea, porque ese día, o sea, en esos días yo todavía andaba con ese trip. Y al día siguiente los síntomas, a los 2 días, nada. Así, o sea, fue algo que a mi papá, para él fue así como, no lo puedo creer. O sea, porque justo como dices, o sea, toda la parte lógica es lo suyo, no el cero de esas cosas. Pero creo que como que una persona que hace numerología o así le planteó como, oye, ¿y no tu hija? O sea, alguien más también le movió el taponcito, ¿no? O sea, como que él no se explicaba, no se explicaba, no se explicaba. Y él me dijo, es que le pregunté a una doctora y esa doctora como que me dijo, oye, ¿y no será también que tu hija tiene algo más? Y como que ahí mi papá dijo, ay, güey, o sea, lo hizo, o al Un menos despertarcito también para él, ¿no? sí, o sea, creo que alguien medio le dejó esa espinita ahí y ahí ya como que ahí le empezó a hacer sentido y es que dijo, claro, no puede ser, porque no podía ser, o sea, ya me había llevado con otros dos doctores, me inyectó, me dio nada, nada me lo quitaba, o sea, regresaba, como que se disminuían los síntomas, pero me regresaba otra vez, o sea, mis defensas no, como que no estaban al 100 o no sé, hasta que no hablamos esa vez, amanecí mejor, o sea, y no me Eso volvió es a dar. la descodificación. Eso es la descodificación. Así literal. Inmediato, inmediato y no Sí, regresó jamás. O sea, ya pasaron muchos años de eso.
¿Se fijan cómo funciona? O sea, independientemente que no fuiste con un descodificador, tu papá y fue el descodificador y tú fuiste la descodificadora al hablar lo que se tenía que hablar. Sí, Entonces, si nosotros no queremos investigar de eso ni nada y alguien nos está escuchando, bueno, simplemente háganse la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? O lo podemos preguntar al chat GPT, a los que les gusta mucho usar la herramienta. Adelante, nos va a ayudar. De acuerdo a la descodificación, ¿qué significa si estoy sintiendo este síntoma, ¿no? A lo mejor vamos encontrando clavecitas, ¿verdad? Cada quien en nuestra película de vida. sí, eso estuvo muy... Desde ahí como que yo ya me empecé a cuestionar, o sea, fue otro hint como de, güey, las enfermedades a veces, o sea, no son lo que parece tampoco, ¿no? A Ajá. veces no es que te entró un fichivirus, o sea, hay algo más, ¿no? Y puede Y ser, ahí ya no aplica lo de velocidad plantita ahí ya es una sanación cuántica. O sea, en cuanto uno descodifica, no, ya estuvo, la claro, recuperación es así, rapidísima. sí, sí, fue algo muy impresionante, la verdad. Y para conectar esto con el tema del ermitaño, pienso que esa es una de las cosas más importantes que yo pienso que las tres obtuvimos de esa etapa, que fue ese trabajo minucioso de volver a conectar con lo que nos comunica el cuerpo y lo que nos está pidiendo, y soltar como las dietas raras y empezar a comer más intuitivamente, y entender también que la sanación y toda la reestructuración y todo el reinventar nuestra vida se hace desde adentro hacia afuera, en comparación con alguien que quiere estar más bonito y se opera la cara, en lugar de dormir mejor, no decir mentiras, dejar de tomar todos los fines de semana y entender esta magia que podemos hacer a través de las pistas que nos da la vocecita y también el mismo cuerpo, ¿no? A veces necesitamos ese encerrón tanto físico como abstracto y metafórico, para volver a establecer esas conexiones que se han llenado de interferencia, ¿no? Con nosotros mismos. Pues hay que recordar que estamos aquí, o sea que por más que queramos alejarnos, seguimos aquí. Por más que queramos huir, vamos a llevar a donde sea esto que somos, porque aquí mismo están todas las respuestas, ¿no? Entonces también la tranquilidad hasta cierto punto de saber que podemos parar la búsqueda, podemos dejar de buscar, porque ya todo se encuentra aquí. Es lo primero que encuentra el ermitaño, pues que siempre se encuentra aquí, todo, aquí Ay, ahora. vamos a compartir la canción esa de... ¿Quién la canta? La de Ya estaba todo aquí. Ah, sí. Te va a gustar, Órale, te va a órale. gustar. Ahí se las ponemos también en la descripción del video para los que la quieran escuchar. Y siempre podemos volver a hacer una mini etapa del ermitaño hasta que venga otra grande, porque yo pienso que estos ciclos y estas ondas que decías, pues como que, ay, ya pasé mi noche oscura del alma, fiu, ¿no? Pues sí, pasaste esa, pero capaz luego viene otra, ¿no? Y Yo creo que he esos, tenido esos, varias. esos Sí, despertarcitos, esas activaciones que les llamas tú, sí. van viniendo y siempre podemos tener esa etapita del ermitaño y confiar en que es un lugar seguro también. Incómodo, tal vez, a veces no tan incómodo, cada vez menos incómodo tal vez, pero es importante volver a tocar esa base con nosotros, que para mí eso es lo que significó esa etapa, ¿no? Volver a hacer un chequeo de mí misma, que el primero es el más rudo porque tienes ahí desde quién sabe cuándo, pero siempre podemos volver a tener ese espacio con nosotros, ¿no? Como dices tú, no estar solo, sino estar con uno mismo. Estar con uno mismo. Qué hermoso. Bueno, pues les voy a dejar ahí abajo también otra vez el canal de Lila para que lo chequen. Muchas gracias a las dos por su tiempo, por sus anécdotas. Sí, me encantó platicar con ustedes hoy. Qué chido que Lila se conectó ahí de la nada, una sorpresa inesperada y que accediste también, ¿no? A lo mejor nos pudiste Sí, dar. muchas gracias. Fue totalmente inesperado. Dije, ay, qué padre, voy a estar mientras ellos hacen su Zoom. Y pensé que iba a estar así como, tirando flojera, escuchándolas, pero resulta que me tocó participar, así que me encantó. Sin planear, y pues ahí lo espontáneo, qué maravilla que también salga lo espontáneo tan suave con ustedes siempre. Así se dio. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Ya hicimos uno más y seguimos desde el planeta Tierra. Recuerden que siempre que se sientan iluminados, váyanse a pasar un fin de semana con su familia para volver a poner los piecitos en la Tierra. A ver qué tan iluminados estamos.
Sí que sí. Pues las amo. También un beso con mucho cariño a todos nuestros 12 suscriptores, nuestro presumir, Uh, aquí en nuestro canal. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias a las dos. Las amo. Los Gracias, las amo. amo. Chao. Bye.